Espero que hayan pasado un excelente fin de semana, que hayan descansado. Bueno, vamos con nuestra clase de ciencias experimentales. Entonces, nosotros este cuatrimestre estamos viendo un tema que se llama Del aula al cuerpo humano, entender para cuidar. Entonces, ¿cómo así que entender para cuidar? Resulta que viendo cómo funciona mi cuerpo, obviamente no lo voy a saber cuidar. Entonces nos dice la pregunta orientadora del cuatrimestre, cómo el conocimiento científico del cuerpo humano nos ayuda a tomar mejores decisiones para cuidar nuestra salud y la de los demás. Entonces, ¿cómo si yo conozco mi cuerpo a nivel científico, gracias a ello no solo me voy a poder cuidar yo, sino que también voy a poder orientar a otras personas, a mi familia, a mis amigos, en cómo tomar mejores decisiones para que se puedan cuidar ellos mismos también? Entonces, estamos en la unidad número 2. La unidad número 2 dice, o el tema principal de nuestra unidad número 2, que es en la que ya estamos en este momento, dice, la célula, donde todo comienza. Bases celulares desde biología y genética. Entonces, nos pregunta cómo las células sostienen la vida y explican el funcionamiento del cuerpo humano. ¿Listo? Ese es el, el tema de la unidad número 2, todo lo que vamos a trabajar durante esta unidad número 2 y la pregunta orientadora de la unidad número 2 de este cuatrimestre. Entonces vamos a hablar hoy de dos temas principales. El primer tema es un universo microscópico y tenemos una pregunta para responder. ¿Cómo algo tan pequeño puede ser tan esencial para la vida? Entonces, cuando hablamos de algo tan pequeño, quisiera que ustedes trataran de recordar y me contaran de qué está hecha la célula. ¿Cómo se forman las células? Rápidamente escriban ahí en el WhatsApp. ¿De qué estarán hechas las células? No estoy preguntando las partes de la célula, sino qué es lo que crea la célula. O sea, la célula está formada ¿por qué? Escríbanme ahí en el WhatsApp. ADN, dice Julián. ¿Qué otra cosa? Moléculas, dice Sophie. Agua y lípidos, dice. ¿De qué está hecha la célula? ¿Qué es lo que hace que exista la célula? Entonces, efectivamente, la respuesta correcta es la que me acaba de dar Sophie. Muy bien, Sophie. Resulta que nosotros tenemos
en el universo algo que son los átomos. Entonces, los átomos se van a juntar, muchos átomos, para formar moléculas y gracias a esas moléculas se va a generar una célula. Entonces, acuérdense que todo es gracias a la unión de una cosa con otra. Entonces, ¿cómo algo tan pequeño puede ser tan esencial para la vida? Imagínense, un átomo se tiene que juntar con otros tantos para crear una célula. Y varias células se juntan, se desarrollan para crear lo que nosotros somos ahora, un ser humano. Imagínense que nosotros éramos una celulita diminuta, diminuta, y miren lo que ya somos. Un ser humano que camina, un ser humano que piensa, un ser humano que habla. ¿Sí ven? Dice, nuestro segundo tema es tipos de células distintas. ¿Por qué no todas las células hacen lo mismo? Rápidamente, escríbanme en el WhatsApp una respuesta. ¿Por qué no todas las células hacen lo mismo? ¿Qué dicen ustedes? Escríbanme rápidamente ahí en el WhatsApp. ¿Por qué no todas las células hacen lo mismo? ¿Listo? ¿Por qué no todas las células hacen lo mismo? Cada una tiene una función diferente, son de diferentes proteínas, cada una hace una función diferente en el cuerpo porque comparten el mismo, el mismo qué. Bueno, entonces vamos con nuestro goal, nuestro main goal y una pregunta para ustedes. Como el objetivo principal de esta clase del día de hoy es to understand that diversity is form leads to diversity in function. To understand that diversity in form leads to diversity in function. Entonces, vamos a responder una pregunta. Entonces, la pregunta es, si vous étiez une cellule du corps humain, laquelle seriez-vous et pourquoi? Entonces, la meta principal de esta clase es entender, to understand, que la diversidad en forma, that diversity in form, conduce, leads, a la diversidad en función, to diversity in function. La diversidad en forma conduce a la diversidad en función. Entonces, cuando hay muchas formas, tantas formas también tienen diferentes funciones. Lo mismo que nosotros somos células andantes, ¿no? Todos tenemos formas diferentes. Hay una célula que se llama Darwin, hay otra que se llama Ana, hay otra célula llamada Michael, hay otra célula llamada Julián, hay otra célula llamada Andre, hay otra célula llamada Sophie, hay otra célula llamada Dana. Dana, yo no entiendo por qué no tiene la cámara encendida. Entonces, eh, todos somos formas diferentes.
Y todos tenemos funciones diferentes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo soy una célula, pero la célula que soy yo, como Diana, realizo cosas que de pronto ustedes no, ¿cierto? Tengo unas tareas a desarrollar totalmente diferentes a ustedes. Entonces, esa es la tarea principal o ese es el, el objetivo principal de esta clase. To understand that diversity in form leads to diversity in function. Entender que la diversidad en forma, ¿listo? Eh, nos permite nos conduce o nos permite o sí, nos conduce a la diversidad en función. Ahora, vamos a responder una pregunta, que es el número 2 que aparece acá. Si vous étiez une selle du corps humain, laquelle seriez-vous et pourquoi? Si vous étiez une selle du corps humain, laquelle seriez-vous et pourquoi? Dice, ¿qué querrá decir eso? Si tú fueras, si vous étiez, si tú fueras una célula del cuerpo humano, ¿cuál serías y por qué? Entonces, en este momento quiero que por favor rápidamente busquen ahí en internet, van a buscar cuáles son los tipos de células del cuerpo humano. Con eso, y cuál es la función que cumplen. Con eso ustedes escogen una y me dicen, por ejemplo, a mí me gustaría ser, por ejemplo, un glóbulo rojo por tal cosa, o yo quisiera ser una neurona por tal cosa. ¿Listo? Si usted fuera una célula del cuerpo humano, ¿qué célula sería y por qué? Entonces, deben consultar diferentes tipos de células del cuerpo. Busquen al menos 5 células del cuerpo humano. 5 o 10 células del cuerpo humano. Primero, busco 5 células del cuerpo humano. Segundo, ¿cuál es la función de cada una de las células del cuerpo humano, de esas que usted buscó? Y tercero, va a escoger una y me va a decir por qué quisiera hacer esa célula. ¿Listo?
¿Listo? Entonces, habiendo ya buscado esas células, entonces dice Cellular Identity. Busca 10 células del cuerpo humano y su función. Primero teníamos que haber hecho eso, ¿cierto? Ahora, ustedes están buscando solo 5. Dice, escoge una de las que buscaste, escoge una y expresa por qué te gustaría ser esa célula. ¿Cómo lo van a redactar? Entonces, yo sería I will be, esa expresión I will be debe aparecer en su respuesta, ¿listo? Esta partecita. I will be y me dicen qué tipo de célula. Porque listo, y lo mismo en francés. Je serai pour, que ya habíamos visto el porque o el para en la clase anterior. ¿Listo? Acá les estoy colocando el ejemplo. Entonces, I will be, esa expresión I will be en inglés quiere decir yo sería, I will be, yo sería, y escribo el tipo de célula, una neurona, un glóbulo rojo, un glóbulo blanco, ¿listo? Because, porque, y me dice por qué. Y en francés utilizamos la expresión je serai, yo sería, je serai, y lo mismo. La célula que usted escogió, un globe rouge, un glóbulo rojo, o glóbulo blanche, un ojo, pour, porque o para, voyager partout. ¿Listo? Entonces, rápidamente me escriben sus dos oraciones, la primera en inglés, la segunda en francés. Ya ustedes la tienen clara, ustedes ahí escribieron qué tipo de célula humana sería. La mitocondria es una parte de la célula, no es como tal una célula. Ojo porque no están buscando, no me buscaron lo que siguiendo la indicación. Miren ahí, busca 10 células, 10 tipos de células del cuerpo humano. Busquen bien. 10 tipos de células del cuerpo humano y su función. Entonces están las neuronas, están los leucocitos, están las células epiteliales, los osteocitos, eh, los glóbulos rojos. Bueno, ahí hay hartas. Los glóbulos blancos. ¿Cuál de todas esas células sería usted? Y leyendo cuál es la función de esa célula,
escoja una y dígame por qué le gustaría ser esa célula. Ahí está el ejemplo. Julián, cámbiame una parte porque me escribiste lo mismo que está en el ejemplo. Qué bueno, por lo que tienes el complemento listo, no importa, bueno. Ok, Julián, if you were a, if you were a cell, what type of cell would you be? Si fueras una célula, ¿qué tipo sería? ¿Qué tipo de célula serías? If you were a cell, what type of cell would you be? Julián. Tienes el micrófono apagado, debes leer la respuesta en inglés porque te estoy haciendo la pregunta en inglés. Bueno, Julián se desconectó. If you were a cell in the human being body, what would you be? Or which one would you be? Les voy a escribir la pregunta. Como ustedes ya tienen las respuestas, entonces, main goal, to understand that diversity in form leads to diversity in function. So, if you were a cell in the human body, which one would you be and why?
Si tú fueras una célula del cuerpo humano, ¿cuál serías y por qué? Vamos a ver. Let's answer in English. Vamos a responder en inglés. Andri, if you were a cell in the human body, which one would you be and why? I will be an epithelial cell because it protects the void. Ok. Si vous étiez une cell du corps humain, laquelle serez-vous et pourquoi, Andri? Io sería una célula epitelial parce que le protege les corps. Le corps. Bueno, muy bien. Vamos entonces con Ana María. If you were a cell in the human body, which one would you be and why? I will be the muscle cell because it allows body movement by enabling muscles to contract and relax. I interact with when I move, exercise and run. Ok. Si vous étiez une cell du corps humain, laquelle serez-vous et pourquoi? Is a great in the cellule musculaire can help permit the movement du corps in autorizant la contraction et le relâchement des muscles interagir avec J'interagis. el rivalité avec lorsque evoque que je fasse de l'exercice ou que je course. Ok. Dana, if you were a cell in the human body, which one would you be and why? Bueno. Sophie, if you were a cell in the human body, which one would you be and why? I chose aquatic cells have single nuclei with DNA and it helps to create the organ. Ok. Si vous étiez une cell du corps humain, laquelle serez-vous et pourquoi? I chose the cellular eukaryote qui possède un seul noyau contenant de ADN qui contribuent a la formación de organismos. Ujú. Em, bueno, ¿quién más nos falta? Santiago, cámara encendida. ¿Qué pasó ahí que no tienes la cámara encendida? Dana, if you were a cell in the human body,
Which one would you be and why? La respuesta en inglés, Dana. Profe, no sé pronunciarlo. Dime. No sé pronunciarlo. No importa. Ve leyendo como puedas. I would like I would like to be to be bone cells bone cells because because they form bonds bonds and help and help support support the body. the body. Listo, ya te ayudé. Ahora sí tú respondes sola. Otra vez te formulo la pregunta. If you were a cell in the human body, which one would you be and why? Mm, Vuelve a leer, ya lo acabamos de leer, es volver a leer. mm, ¿Cómo sería, Dana? Si ustedes están en lo que deben estar, están poniendo atención, ustedes, si yo les ayudo con la pronunciación, ustedes están pendientes y deben recordar qué fue lo que acabaron de leer, porque por eso yo les ayudo primero. Entonces, Dana, ¿cómo sería la respuesta? he would like to be bone cell because algo así. The four bonds and el support the boy, algo así. Ok, ahora vamos con francés. Si vous étiez un cell du corps humain, laquelle seriez-vous et pourquoi? Entonces, vamos a decir, j'aimerais Llegué être une cellule, señora, être une cellule le un desébul osseuse, no te escuché, profe. osseuse, Osos, car elle pa el formant como les osses les se contributa ontibocla soutien du corps. su voz, su cops, Listo, ahora te pregunto y tú respondes. Si vous étiez une celle du corps humain, laquelle seriez-vous et pourquoi? YMG, Ancle, un desebol, Bosopac, el Fogmo, Lesose, Otibocla, su Glob Supoc. Ah, muy bien. Ok, vamos con Santiago. If you were a cell in the human body, which one would you be and why? I would be a bone cell because it makes the body strong and supports of bones.
Si vous étiez une cellule du corps humain, laquelle seriez-vous et pourquoi? Je serai un Zeus, parce que rend le corps forêt s'entend les os. Ok, muy bien. Michael, if you were a cell in the human body, which one would you be and why? I will be neuron because it is the one that helps us think and make decisions. Si vous étiez une cellule du corps humain, laquelle seriez-vous et pourquoi? Il s'agirait d'un neuron car ce qui nous permet de penser et de prendre des décisions. Muy bien. Bueno, entonces ya hemos revisado por qué ustedes serían esa célula del cuerpo, ¿cierto? Entonces, vamos con la siguiente actividad. ¿Están viendo la presentación negra? ¿Me confirman, por favor? Sí, señora. Bueno, Sí, señora. entonces vamos a hablar de dos tipos de células, las células procariotas versus las células eucariotas. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de diferentes temas. Entonces, primero vamos a hablar de qué estamos hechos. Vamos a hablar de algo que son los micromundos en acción. Vamos a hablar de algo que se llama la fábrica interna de las células. Vamos a ver también de las células transformadoras del mundo, las transformaciones del mundo, las transformadoras del mundo. Vamos a hablar de células en movimiento y una conclusión. ¿Listo? Entonces, ¿qué tan pequeña puede ser la vida? ¿Me puedes ayudar a leer, por favor, Ana María? Claro. Aunque no las veas, las células están en todas partes. Son tan diminutas que miles de ellas caben en la cabeza de un alfiler, pero juntas forman todo lo que te rodea, desde una hoja de árbol hasta tu propio cuerpo. ¿Sigo? ¿Sigue? ¿Te has preguntado cómo algo tan pequeño puede ser tan poderoso? Hoy exploraremos los dos grandes tipos de células que dominan el mundo microscópico, que son procariotas y eucariotas. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de qué estamos hechos. Andri, ¿me ayudas a leer, por favor? Andri. Dana, ¿me ayudas a leer, por favor? ¿Se creen que las células surgieron en los mares primigenios hace 1000 años? Hace 1000 de años. Estas primeras células están capsuladas en líquidos que contenían materiales genéticos y otras sustancias necesarias para la vida. Con el tiempo comenzaron a formar alianzas entre distintos tipos de partículas. Algunas promocionaban energía mientras que las otras ofrecían protección. Esta colaboración permitió el desarrollo de células más complejas con organelos especializados que conocemos hoy en día. Muy bien. Bueno.
Los dos grandes tipos celulares. Entonces tenemos procariotas y eucariotas. ¿Me ayudas a leer, por favor, procariotas, Darwin? Organismos simples y pequeños, que creemos en el núcleo como las bacterias son las células más antiguas y recientes del planeta. Entonces, recordemos, las procariotas no tienen núcleo. ¿Listo? Por ejemplo, las bacterias son células procariotas, no tienen núcleo y las bacterias han venido existiendo desde hace miles de años, miles de millones de años, son las más antiguas, son muy resistentes. Acabar con una bacteria, por ejemplo, es un trabajo grande, es muy resistente. Vamos con las células eucariotas. ¿Me ayudas a leer, por favor, Santiago? Las células más complejas que tienen núcleo y organelos especializados se encuentran en animales, plantas, hongos y protozoarios. Protozoarios, muy bien. Entonces, son más complejas porque tienen muchas partes y porque tienen un núcleo. Dentro de ese núcleo va a estar algo que es el material genético, es decir, el ADN. Ahora, dice micromundos en acción. Entonces, el núcleo en las células procariotas está ausente, es decir, no existe. Mientras que en las células procariotas en las células eucariotas está presente y está protegido por algo que se llama la membrana nuclear. El ADN de las células está en el citoplasma de las procariotas, que es como algo circular, mientras que en las células eucariotas el ADN está dentro del núcleo en forma de línea. ¿Listo? Tienen organelos. Entonces, los organelos de la célula, en la célula procariota no tienen membrana, son no membranosos, mientras que los organelos en la célula eucariota tienen membranas y son especializados, es decir, cumplen unas funciones especiales. El tamaño de las células procariotas es mucho más pequeño que el de las células eucariotas. ¿Cuáles son los tipos de células procariotas? Las bacterias, por ejemplo, y las arqueas, otro ejemplo. Mientras que las células eucariotas pueden ser célula animal, célula vegetal, las células que poseen los hongos y las células que tienen los protozoarios. ¿Listo? Entonces dice, ¿quién gana la batalla microscópica? Michael, ¿me ayudas a leer sobre las procariotas? Claro que sí. Si se trata de una competencia por resistencia y adaptación, las procariotas llevarían ventaja, pues pueden sobrevivir en ambientes extremos como volcanes o el fondo del océano. Ok, Sophie, ¿me ayudas a leer sobre las eucariotas? Sin embargo, si hablamos de organización y especialización, las eucariotas son las verdaderas campeonas al desarrollar tejidos y órganos complejos.